Cordial saludo, estudiantes de medicina preventiva. Vamos a ver hoy vigilancia en salud pública. Aquí está. Bueno, entonces, me parece muy importante que veamos vigilancia en salud pública por la situación pues, de coronavirus y todo esto. ¿Qué les digo? La vigilancia en salud pública es una función esencial y es uno de los elementos claves a la hora de planear el sistema de salud. Y es uno de los principales indicadores de evaluación de las distintas circunstancias que hay. O sea, a ustedes los van a medir de acuerdo a que también hagan su trabajo en vigilancia en salud pública. Entonces vamos a hablar de algunas definiciones. Endemia. Endemia es la incidencia y prevalencia en valores constantes y elevados comparados con otras poblaciones. Por ejemplo, el dengue en Casanare es endémico, pero la malaria es endémica en el Chocó. Y habrá otras condiciones que sean, por ejemplo, la oncocercosis solía ser endémica antes en el Charco Nariño, aunque ya no lo es. Pandemia, pues no creo que tenga mayores dificultades para ubicarla. Es una epidemia generalizada que se presenta en transmisión comunitaria en distintos continentes, como por ejemplo el H1N1. Vamos a hablar un poco de eso ahorita. Por otro lado tenemos epidemia. La epidemia viene de un aumento o frecuencia inesperada del número de casos de un daño particular en un tiempo y lugar determinado, generalmente de amplia difusión en un territorio. Entonces, una epidemia es, por ejemplo, cuando en un sitio determinado ocurre algo, por ejemplo, el ébola. ¿Sí? El ébola. No se convirtió en pandemia, no recorrió todo el planeta, pero en un sitio determinado sí generó una epidemia. Vamos a ver un poquitico de esos términos ahorita, una explicación más clara. Además, si quieren, veámoslo de una vez. Bueno, entonces, vamos a imaginarnos un plano cartesiano. Entonces vamos a suponer que este de acá, a ver, un poquito de estos, suponer que este de acá es el eje de las X y este es el eje de las Y. ¿Listo? Y este eje de acá es el tiempo. ¿Sí? Incluso podemos decir las semanas epidemiológicas. Y en este eje de acá, en este eje vertical, tenemos los casos. Casos de una enfermedad. Entonces resulta que normalmente, los casos de una enfermedad se van presentando en la semana. Entonces, un día hay un caso, otra semana epidemiológica hay 2 casos, luego hay uno, luego no hay ninguno, luego vuelve a haber uno, ¿sí? Y eso se va distribuyendo en el tiempo. Por ejemplo, hay enfermedades que dependen del frío, ¿sí? Entonces, de acuerdo al frío que esté haciendo, aparece más o menos enfermedades y eso se repite año tras año. Se repite año tras año. A eso le llamamos el canal endémico, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando aparece una epidemia? Entonces, ¿qué es una epidemia? Una epidemia es cuando aparece un número exagerado de casos. Pues por decir algo, lo normal para este mes, estamos señalando aquí, es que haya 0 casos. Y resulta que de repente hubo muchísimos casos, ¿sí?
y a la semana siguiente o al mes siguiente hubo más casos. Y a la semana siguiente más casos y más casos. Entonces, cuando esas circunstancias se presentan, a eso decimos que está por encima. En griego, algo que está por encima de la población normal. Demos es la población normal y epidemos es la epidemia. Estamos por encima. A eso lo llamamos epidemia. ¿Listo? Bueno, volvamos a nuestra presentación. Entonces, efectivamente, un brote es eso que vimos ahorita, que es como que se sale de lo normal. ¿Qué es infectividad? Es la capacidad de un agente infeccioso de alojarse, multiplicarse y producir una infección en el huésped. Con frecuencia confundimos las palabras. En el lenguaje común la gente revuelve, por ejemplo, confunde severidad con cronicidad o con agudeza o con gravedad. Confunde severidad con infectividad. Entonces, uy, es que es muy infectivo. Y muchas veces se utiliza mal el término. Una cosa es infectividad, que es la capacidad de infectar, de alojarse, multiplicarse y producir infección. Otra cosa es patogenicidad, que es la capacidad de causar enfermedad. Y otra es la virulencia, que es la capacidad de generar daño y muerte. Una enfermedad puede ser muy virulenta, o sea, que al que le da lo mata, que lo lastima mucho y lo puede llegar a matar, pero puede ser poco patogénica. O sea, que a mucha gente se expone, mucha gente se infecta, pero no se enferma. También puede haber una enfermedad poco infectiva. O sea, que realmente la gente no se infecta, se expone y no se infecta. Eso sí, cuando ya se infecta, puede enfermarse con casi total seguridad. Entonces, podríamos tener mucha infectividad y poca patogenidad y virulencia, como por ejemplo los coronavirus normales, que infectan mucho, pero realmente es mucha la gente que no se enferma y muy poca la que se muere. Es una enfermedad altamente infectiva y con escasa patogenicidad y virulencia. Podemos tener una enfermedad poco virulenta, perdón, una enfermedad poco infectiva, ya que realmente es difícil que se le contagie a alguien, pero que es muy patogénica y muy virulenta, como la rabia, por ejemplo. La rabia, para que uno le dé rabia, tiene que ser uno muy de malas. Hoy en día, pues, tiene que morderlo, un animal que sea vector, que tenga la rabia, que no se observe el animal, que uno no alcance, o sea, tiene que cumplirse una cantidad de cosas. Entonces, realmente no es muy efectiva. Y pues, de hecho, de la infectividad depende la prevalencia, o al menos la incidencia. Entonces, vemos que realmente casos de rabia humana hace 20 años, en los últimos 20 años hemos tenido 5 en el Valle del Cauca. Entonces, pues, no es así como muy infectiva. Pero eso sí, pues los 5 que les dio se murieron. Entonces es totalmente virulenta. Una enfermedad transmisible es algo causado por un agente específico o sus productos tóxicos. Se produce por transmisión de una fuente o reservorio. Entonces, miren que aquí vemos palabras claves, ¿sí? Agente, ya lo hemos visto antes, transmisión, fuente, reservorio y huésped. El agente y el huésped ya lo conocemos del modelo patogénico. Eso pues no es nada nuevo. Pero este de fuente y reservorio es importante entenderlo. Una fuente es de donde yo me contagié. ¿Cuál es la fuente de infección? La fuente de infección es esta o aquella. Pero el reservorio es alguien o algo que es capaz de guardar la enfermedad, de guardarla durante un tiempo, como un portador asintomático o como unos animales en los cuales la enfermedad se transmite y se queda ahí latente por un tiempo, ¿sí? La enfermedad emergente es aquella cuya incidencia se ha incrementado en las últimas 2 décadas o aparece o amenaza incrementarse. Entonces, pues, eso sí les ha tocado a ustedes bastante. Nos tocó chikungunya, nos tocó Zika, no nos ha llegado Mayaro, nos tocó H1N1, antes de eso nos tocó H5N9, después nos tocó H5N3, ahora nos está tocando SARS,
SARS-CoV-2. Entonces, pues nos está tocando bastantes enfermedades emergentes. Y es comprensible porque el mundo está mucho más conectado, y al estar mucho más conectado, enfermedades se pueden mover de un área a otra. Pero también es comprensible porque de cualquier manera, pues el ritmo evolutivo de las especies se ve determinado por la necesidad de adaptarse. Y esa necesidad de adaptarse pues se ve mucho con el movimiento poblacional humano. Entonces, pues no es difícil imaginarse. Estas enfermedades reemergentes sí es algo que en realidad no nos hubiéramos imaginado. Las enfermedades reemergentes son enfermedades contra las que luchamos, que las vencimos, que en algún momento logramos erradicarlas y de repente vuelve y aparece por diversas razones. Bueno, entonces, ¿en qué usamos la vigilancia en salud pública? La vigilancia en salud pública es la segunda función esencial de las 11 funciones esenciales en salud pública y parte de la evaluación del estado de salud, la intervención sobre decisiones individuales, completar el cuadro clínico y buscar las causas. Para poder instaurar políticas y planear programas, tenemos que evaluar cuál es el estado de salud de la población, de qué se enferma la gente. Esto lo van a tener que hacer ustedes también. Cuando se gradúen y se vayan a trabajar en cualquier lado, pues ustedes van a decir, venga, ¿y aquí de qué se enferma la gente? ¿Sí? ¿Qué es lo que atendemos en esta clínica? ¿Sí? ¿O qué es lo que atendemos en este hospital? ¿O qué es lo que atendemos en este consultorio? Eso es un perfil epidemiológico del cual hablamos cuando hablamos de ASIS. Entonces, realmente es necesario saber cuáles son las condiciones de la comunidad y determinar qué servicios son, si es accesible, efectivo, para poder establecer qué es lo que hacemos, qué tenemos que tener, qué tenemos que saber, qué tenemos que estudiar. Tenemos que hacer una búsqueda de causas. Aquí recordamos a este señor famoso que es John Snow. John Snow, que sin ser médico ni bacteriólogo, en una época en la que no se conocía las bacterias, logró detener un brote gravísimo de cólera, sencillamente poniendo punticos en un mapa, identificando que los muertos estaban todos cerca de una fuente de agua y con eso lograron frenar la enfermedad. ¿Sí? Entonces, ya lo dijimos, la vigilancia de salud pública es una función esencial, es una responsabilidad estatal y ciudadana, es un proceso sistemático y constante de recolección, análisis, interpretación y divulgación de datos específicos, pero la divulgación es muy importante. Se usa en la planificación, ejecución y evaluación de la práctica en salud pública. Entonces, para el decreto 3518, que es el decreto que rige la vigilancia en salud pública, es la función esencial asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud, consistente en el proceso sistemático y constante de recolección, análisis, interpretación y divulgación de datos específicos relacionados con la salud, para su utilización en la planificación, ejecución y evaluación de la práctica en salud pública. Entonces, esta definición, pues, es además la del examen, la que les vamos a preguntar en el quiz, en el examen. ¿Qué es la vigilancia en salud pública para la 3518? Una función esencial. Una función esencial es, aparte de eso, un determinante de la responsabilidad estatal y ciudadana. Es un elemento para la protección de la salud. Consiste en un proceso sistemático y constante de recolección, análisis, interpretación y divulgación de datos relacionados con salud que se utilizan para la planificación, ejecución y evaluación de la práctica en salud. Es esencial en los procesos de prevención de enfermedades. O sea, sin vigilancia en salud pública no podríamos hacer prevención de enfermedades. ¿Sí? Y para la promoción de la salud es una herramienta vital para ubicar recursos. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos con la epidemia de COVID-19 y tenemos que empezar a ubicar recursos. Entonces, esa ubicación de recursos implica, por ejemplo, abrir nuevas camas. Entonces, hay que inventarse camas donde no teníamos, porque ya sabemos que va a haber un número de pacientes que no vamos a alcanzar a atender. Tenemos que buscar la manera de lograr que la gente se quede en casa, de disminuir que la gente vaya
al sector hospitalario, porque en la medida de lo posible, si podemos hacer que nadie vaya, pues el riesgo de contagio va a ser significativamente menor. Entonces, eso lo sabemos porque se ha estudiado la enfermedad, porque tenemos elementos para eso y podemos, mientras tanto, tomar medidas al respecto. De otra manera no podríamos, ¿sí? De otra manera no podríamos. O sea, si somos conscientes de que nuestros recursos alcanzan para una circunstancia, pero no alcanzan para otra, pues tomamos la decisión y priorizamos. Tenemos tres tipos de vigilancia, la pasiva, la activa y la sentinela. En la pasiva, digamos que no es pasiva porque no se haga nada, es pasiva porque la información la genera la gente que presta los servicios de salud normalmente. Ustedes van a ser parte de la vigilancia pasiva. Se está haciendo su consulta y usted identifica, carga un RIPS, carga un diagnóstico y ese diagnóstico va alimentando una estadística y esa estadística pita. En determinado momento, oiga, venga, es que hay muchos pacientes con esto o con lo otro y ahí se toman decisiones. También ustedes van a tener que hacer reportes de morbilidad, mortalidad, fichas de vigilancia epidemiológica y esas fichas de vigilancia epidemiológica van a representar una información clave en el concepto comunitario. Es decir, cuando alguien lo muerde un perro, puede ser que le llegue a rabia. Entonces hay que llenar una ficha de accidente rábico y tomar unas decisiones clínicas que solo se van a ver respaldadas si hacemos esa ficha. Eso es parte del proceso de vigilancia pasiva. En el proceso de vigilancia activa, la información se busca donde se produce, sea que el sujeto acuda o no al centro médico. Por ejemplo, cuando salimos a buscar personas, salimos a buscar enfermos, cuando hacemos investigación de campo, cuando hacemos estudios de brotes, cuando hacen test de tamización para diagnóstico precoz. Es que en esta población tiene que haber personas con esta enfermedad, no puede ser que no haya nadie. Y entonces uno va y empieza a buscar y a preguntar, y esos son estudios de epidemiología de campo. Y la vigilancia centinela es cuando se aplica de manera selectiva en comunidad por periodos cortos. Entonces hacemos búsquedas puntuales por un periodo de tiempo de ciertas cosas que son de interés por un momento específico. Toda esa estructura en Colombia, a raíz del decreto que les mostré ahorita, se estructura a través del sistema de vigilancia en salud pública. Y ese sistema tiene lo que vimos ahorita, recolección, análisis, interpretación y divulgación de datos de eventos de interés en salud pública. Entonces, de nuevo venimos al famoso decreto 3518 y demás. ¿Qué buscamos? Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública, detectar cambios en patrones de ocurrencia, detectar brotes y epidemias y orientar las acciones específicas de control, identificar factores de riesgo, factores protectores relacionados con eventos de interés en salud, identificar necesidades de investigación epidemiológica, facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control, facilitar el seguimiento y la evaluación de la intervención en salud. Orientar con todo esto a las acciones para mejorar la calidad del servicio de salud y orientar la formulación de políticas de salud pública. Entonces, como pueden ver, tenemos 9 finalidades, también se las vamos a preguntar ahorita en el quiz, y la idea es que tengamos claro para qué sirve eso. ¿Sí? Teniendo claro para qué sirve eso, vamos a ver con otros ojos el diligenciamiento de las fichas y esas cosas, que eso parece como harto, como aburridor, pero resulta que es que gracias al diligenciamiento de esas cosas puede hacerse todo lo que dice aquí. Hacer evaluación, planificar en salud, orientar el mejoramiento de la salud, detectar factores de riesgo, factores protectores. Gracias a eso nos damos cuenta de las epidemias. Por ejemplo, si no hubiera sido por el análisis epidemiológico, por la vigilancia de salud pública, no se hubiera detectado el SIDA, el VIH-SIDA, porque eran enfermedades muy diferentes a las que les daban. Entonces, es fundamental entender la relevancia de esto. Bueno, aquí tenemos un modelo más o menos de lo que es el CIVIGILA. ¿Sí? Lunes antes de las 3 de la tarde tienen que estar reportados todas las UPGD. ¿Qué es UPGD? Unidad Primaria Generadora de Datos. Y las 1200 UI, que son las unidades intermedias. Antes de las 3 de la tarde tienen que haber reportado la información. ¿Sí? Esa información se consolida en los municipios y son las 1122 unidades de notificación municipal. Ahí se consolidan las 36 unidades de notificación departamental. Tiene que tener unas fechas muy específicas y tienen que generarse esos reportes en tiempo real. Por eso es tan importante que no se deje a alguien por fuera del proceso.
Aquí está como la estructura de vigilancia. Entonces, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, ustedes lo han vivido ahorita con el COVID-19. Pues la Organización Mundial de la Salud tiene un departamento para las Américas, que es la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Y a nivel nacional tenemos el Ministerio de Protección Social, que tiene una DALID, un estandarte ahí, que es el Instituto Nacional de Salud. Dentro de esa estructura está el ámbito distrital y departamental, donde están las secretarías distritales, y que son Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta. Ahorita se añaden Buenaventura y Cali, que están en proceso de transformación a distrito. Y las secretarías departamentales de salud, que sí siguen siendo 32. Entonces ahí están las UND, las unidades notificadoras distritales o departamentales. En el nivel municipal están las unidades de notificación municipal y ya a nivel local están las UPG, las unidades primarias generadoras de altas, que pueden ser su consultorio. Tu consultorio cuando te gradúes, el consultorio de tu compañero, la clínica del compañero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vigilamos? Vigilamos cosas que sean importantes. A eso le llamamos eventos de interés en salud pública. ¿Qué son los eventos de interés en salud pública? Cosas que son consideradas como importantes o trascendentes por el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque son importantes, porque son frecuentes, porque son graves, porque tienen comportamiento epidemiológico definido, porque hay posibilidades de prevención y porque son costo efectivos. Si ustedes miran, son las mismas cosas que vimos en clase de ASIS de cómo se priorizaba. Y de acuerdo a diversas condiciones, los eventos de interés en salud pública se clasifican en 4. Los de erradicación, los de eliminación, los de control nacional y los de control internacional. Entonces, por ejemplo, erradicación es cuando la reducción es permanentemente cero. O sea, bajamos a cero. No hay casos. ¿Sí? Entonces, ya no es necesario hacer medidas de intervención. Pero ¿cuál es el peligro con estas enfermedades? Que pueden ser reemergentes. Cuando hay una enfermedad que lidiamos mucho, aprendemos a lidiar. Pero si esa enfermedad desaparece, ya no sabemos lidiarla. Ya no sabemos enfrentarla. Entonces, por ejemplo, yo no sé manejar polio, porque hace mucho rato que no vemos polio, ¿sí? Aunque hubo una epidemia de polio hace unos años, pero no aquí en Colombia. Entonces, no sabemos manejar polio. Si nos llegara a ocurrir una epidemia de tosferina, que ocurrió hace poco tiempo, muy cerca de acá, muy cerca de Colombia, pero si llegara a ocurrir una epidemia de tosferina, tampoco la sabemos manejar, ¿sí? Entonces, estas no tomamos medidas, o sea, yo no guardo medicamentos para tosferina, no guardo nada para polio, no tengo medidas para eso porque ya la erradicamos. Tiene eso de bueno, entonces no tomamos medidas, pero por otro lado tiene algo de malo, y es que si esa enfermedad se convierte en enfermedad reemergente, pues no la sabemos manejar. Por ejemplo, poliomielitis por poliovirus salvaje está en erradicación. Y en Colombia realmente no debe haber poliomielitis por poliovirus salvaje. ¿Qué son los eventos en eliminación? Son eventos que el agente causal existe, está circulando, pero no tenemos casos, ¿sí? Ahí tenemos muchos: rubeola congénita, sarampión, tétanos, sífilis congénita, rabia humana, lepra. Bueno, estamos tratando de eliminarlos, estamos tratando de que, si bien el agente existe y demás, que no haya casos, que haya una cantidad muy pequeña de casos. Entonces, lepra todavía hay. Rabia humana se ha presentado ocasionalmente. Sífilis congénita no debería presentarse, pero se nos presenta. Tétanos neonatal sí hace muchísimo tiempo que no se nos presenta. Sarampión también, hace rato que no la vemos. Rubeola tampoco. Y rubeola congénita tampoco. ¿Cuáles son los eventos de control nacional? Son eventos que por su comportamiento se vigilan en Colombia porque son nuestros, ¿sí? Se busca entonces reducir la incidencia de esos eventos. Entonces, ¿qué estamos controlando? ¿Qué es importante en Colombia? En Colombia vigilamos leishmaniasis, vigilamos malaria. Por ejemplo, ahorita con COVID-19 se está dando la discusión de darle profilaxis al personal asistencial en España. Y el personal asistencial no quiere recibir la profilaxis. Le da miedo porque ellos hace mucho tiempo que no usan cloroquina porque ellos no tienen malaria. Pero nosotros, aunque ya no usamos cloroquina hace algún tiempo porque pasamos de los quinidínicos al artesonato y sus derivados, pues todavía la recordamos. Yo formulé la LEN y todavía la utilizamos en otras cosas, ¿no? Lo utilizan los reumatólogos y otras personas. Entonces,
A nosotros no nos da miedo usarla, pero allá a ellos sí. ¿Sí? Lo mismo, tétanos accidental, tosferina, tuberculosis. ¿No? Yo, por ejemplo, yo en toda mi vida laboral he visto dos tétanos así, pues que lo haya podido ver, que haya tenido que ver con el caso. Tosferina nunca he visto una, tuberculosis sí he visto miles, varicela pues también, pero ahorita estamos en proceso de vigilancia. Dengue cantidades y la epidemia de dengue aquí está bravísima, ya llevamos 20 muertos en el Valle del Cauca este año. En fin, otros casos como el accidente ofídico, pues obviamente, por ejemplo, en el Polo Norte, pues no vamos a ver accidente ofídico porque no hay culebras. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o enfermedad de las vacas locas es una enfermedad de vigilancia obligatoria porque es muy grave, ¿no? Muy grave, si llega a presentar, implica que probablemente va a haber mucha gente contaminada por priones, porque se transmite por consumir carne de bovino. Y si, por ejemplo, si llega a aparecer esa enfermedad, habría que básicamente destruir toda la producción ganadera de Colombia en el área afectada porque no hay manera de detectarla y no hay manera de limpiar la carne, digamos. La única manera es quemarla a 500 grados y pues obviamente no sirve para nada a 500 grados. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, la ira grave, la meningitis, la parotiditis, el rotavirus, todos estos son elementos que vigilamos, pero por ejemplo, el rotavirus, que era el gran causante de diarreas, empezamos a vacunar para rotavirus y hubo una importante disminución. Hay otros eventos que son los eventos de control internacional, que son eventos que de repente se vuelven importantes a nivel internacional. Para eso existe algo muy importante que se llama el Reglamento Sanitario Internacional, el RCI. ¿Sí? ¿Cuándo se constituye algo como una ESPI? ESPI, Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. Cuando el evento tiene una repercusión de salud pública grave, cuando es un agente desconocido, cuando es imprevisto, cuando existe un riesgo significativo de propagación internacional o cuando existe un riesgo significativo de restricción internacional a los viajes de comercio. Entonces, por ejemplo, COVID-19, antes de ser pandemia, primero fue un ESPI. ¿Sí? Primero fue una ESPI. Entonces aquí pues tenemos peste, cólera, fiebre amarilla, una control internacional. Por supuesto, ahorita es el COVID, pero vamos a ver que hemos tenido varias epidemias y pandemias a través de la historia. Bueno, entonces existe algo que son los protocolos de vigilancia en salud pública. Y los protocolos de vigilancia en salud pública, muchachos, es algo que es obligatorio, es de obligatorio cumplimiento. Si usted va a atender a un paciente por una enfermedad que es un evento de interés en salud pública y no cumple el protocolo de vigilancia, se le viene el mundo encima. Se le viene el mundo encima. Porque usted tiene la obligación legal, ética, ¿sí? Por no cumplir el protocolo, además de que puedan pues demandarlo y estas cosas, podrían hasta meterlo en la cárcel de 4 a 8 años. ¿Sí? Entonces, pues venga, es importante. Entonces, ¿qué son los protocolos? Son guías técnicas y operativas que estandarizan los criterios, procedimientos y actividades que permiten sistematizar las actividades de vigilancia en los eventos de interés en salud pública. Ese trabalengua lo que significa es que hay unas enfermedades que son importantes, que las vigilamos como eventos de interés en salud pública, y como son importantes, eso hay que hacerlo de la misma manera. Todos tenemos que vigilar la mordedura de perro igual, de la misma manera, estandarizado. Todos tenemos que estar pendientes de la parálisis flácida de la misma manera, y así. Entonces, ¿cuáles son los componentes del protocolo? Uno es la clasificación inicial de caso. Entonces, los casos, es muy importante que usted sepa definir un caso. ¿Por qué? Porque de la definición de caso depende el diagnóstico. Me explico. Hay un tipo de caso que se llama caso sospechoso. El caso sospechoso es un caso que es clasificado como sospechoso para propósitos de notificación. Los signos y síntomas son compatibles con la enfermedad, pero no se tiene evidencia en los resultados de laboratorio. Para un caso sospechoso, digo, bueno, es un caso sospechoso, cumple ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, paciente que viene de Italia, que tiene tos, que tiene fiebre cuantificada por encima de 38 grados, que tiene anosmia, ageusia. Es un caso sospechoso de COVID, ¿sí? ¿Cuándo es probable?
Probable es un nivel más allá. Es cuando lo clasificamos como probable. Para propósito, los signos y síntomas son compatibles con la enfermedad y los resultados y algunos resultados de laboratorio orientan hacia allá. Entonces, los casos probables específicos, los casos probables son específicos y los casos sospechosos son sensibles. Entonces, caemos a, ¿cuál es la diferencia entre sensibilidad y especificidad? Especificidad implica que cuando yo aplico esa definición, saco todo lo que no es, soy específico, ¿sí? En cambio, sensibilidad implica que yo capto todo lo que sí es, soy sensible, ¿sí? Claro, hay un traslapamiento entre esos dos conceptos en que, a ver, se los voy a mostrar. Pasemos acá a la pizarra otra vez. Muy bien. Entonces, borremos esto un momentico. Y vamos a hacer una curvita de Gauss. Excusen lo fea. Listo. Entonces vamos a suponer que aquí, en el eje de las X, tenemos glucosa en sangre. Y que acá, en el eje de las Y, tenemos número de personas. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Cuando hacemos cualquier examen que queramos hacer, nos enfrentamos a la posibilidad de incluir sanos y enfermos. Entonces, digamos que esta curva roja son los sanos y esta curva morada, no sé, son los enfermos. Entonces, nosotros decimos, listo, estos son los diabéticos. Vamos a asumir que esta curva de aquí son los diabéticos. En cambio, esta curva de acá son los no diabéticos. O sea, para el propósito de esto, los sanos, digamos. Vámonos un poquito para que no se traslape. Listo. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo la glucosa y digamos que yo corto glucosa en sangre en ayunas en 90? ¿Sí? En 90. Entonces, la gente que amanece con 90 de glucosa, pongamos el numerito aquí. La gente que amanece con 90 de glucosa en ayunas, pueden ser diabéticos. Miren que aquí estamos cogiendo parte de la cola de diabéticos. Pero la mayoría de la gente va a ser no diabética. ¿Sí? Un diabético puede perfectamente tener un valor de glucosa bajito. Entonces, si yo digo, no, es que el punto de corte es 90, pues lo que va a ocurrir es que voy a coger muchos no diabéticos y pocos diabéticos. Pero si yo hago el corte en 160, entonces lo que ocurre es que voy a coger, ¿va a haber personas sanas que tengan 160? La verdad, muy poquitas. Entonces casi no cojo sanos, ¿sí? Y voy a coger mayoritariamente enfermos, pero miren todos los enfermos que estoy dejando escapar, ¿sí? O sea, todos estos enfermos, toda esta área bajo la curva se me está perdiendo, ¿sí? Entonces, cuando yo soy sensible significa que cojo a todos los diabéticos. Por decir algo, esta
línea me está incluyendo a la mayoría de los diabéticos. Tiene una gran sensibilidad. Si yo digo que todo el que tenga amanezca con más de 90 en sangre, evaluémoslo como diabético, estoy siendo muy sensible, pero muy poco específico. ¿Por qué muy poco específico? Porque miren todos los sanos que estoy metiendo en la cochada. A todos estos sanos, ¿sí? Estos son falsos positivos. ¿Sí? Estoy diciendo, cuando uno tiene muchos falsos positivos, está siendo muy poco específico. ¿Y qué pasa si yo digo, no, es aquí? Ah, entonces estoy siendo muy específico porque no estoy metiendo casi nada de los sanos, ¿sí? No estoy cogiendo, prácticamente no tengo falsos positivos, ¿sí? Pero en cambio, estoy causando una cantidad de falsos negativos. Y esos falsos negativos significan que estoy dejando de diagnosticar. Entonces uno juega con la sensibilidad y la especificidad, ¿sí? Uno juega con la sensibilidad y la especificidad. El sensible, la sensibilidad, es captar al enfermo. Mientras que la especificidad es descartar al sano. ¿Sí? Entonces, somos específicos en esta línea, por decir algo, y somos sensibles en esta línea. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, jugamos para, dependiendo del caso. O sea, hay casos en los cuales yo digo, bueno, si a este paciente yo le voy a dar un tratamiento que no le va a hacer daño, pues no es tan grave que yo clasifique como enfermo a los sanos. Por ejemplo, que yo desparasite a alguien que no tiene parasitosis. Pues, siempre y cuando no sea alérgico ni nada de eso, los antiparasitarios son medicamentos muy bien tolerados. En términos generales no es tan grave. Entonces, yo no le pongo como requisito para darle un antiparasitario un coprológico, por decir algo. ¿Sí? Porque, primero, el coprológico no es lo suficientemente sensible, pero aparte de eso, pues no hay mucho lío con clasificarlo como parásito. Entonces, por eso a todos los niños de zona rural hay que desparasitarlos cada 6 meses. Porque aunque pueda haber niños de zona rural que no tengan parásitos, pues no pasa nada con que le demos antiparasitario. ¿Sí? Entonces, el corte que tenemos, por ejemplo, para parasitosis es un corte muy malo. O sea, desde el punto de vista de especificidad, terrible. Nosotros le damos eso básicamente a todo el mundo. ¿Sí? Pero, desde el punto de vista de sensibilidad, pues muy seguramente estamos cogiendo a toda la gente que tiene parásitos en zona rural, que es donde más probable es que lo tengan. Entonces, de acuerdo a eso, nos movemos. Vamos de nuevo a donde estábamos. Entonces, esa clasificación inicial del caso nos permite evolucionar posteriormente a la confirmación del caso. Entonces, recordemos, clasificación inicial del caso y luego vendrá la clasificación definitiva del caso. La clasificación inicial del caso es cuando tengo la duda, puedo tener un caso sospechoso, puedo tener un caso probable, y eso me ubica en un principio el caso para tomar ciertos exámenes, para hacer ciertas fichas y esto. Luego de eso, el caso puede ser confirmado. Puede ser confirmado clínicamente. Por ejemplo, si en este momentico usted tiene un paciente con infección respiratoria aguda grave y no tiene y tiene signos de alarma, dolor torácico y demás, entonces es posible que ese paciente tenga un H1N1, tenga un síndrome de influenza, una enfermedad similar a influenza, una ESI. Y ese paciente hay que darle oseltamivir. Ah, pero resulta que ahorita estamos en COVID.
Entonces, llegará un momento en el que prácticamente todo el que diga, tengo fiebre, tengo tos, ya no necesitamos hacer el examen. Va a llegar un momento en que no vamos a hacer más panel viral para COVID, sino que sencillamente todo el que tenga el medio cara de tener, sí, ya tiene. ¿Sí? Otro es el caso confirmado por laboratorio, que es, por ejemplo, hoy en día confirmamos COVID así, por laboratorio. Entonces, es confirmado por uno o más de los métodos. Normalmente hay una prueba de tamizaje y luego una confirmatoria para él. Y también puede haber caso confirmado por nexo epidemiológico. Entonces, por ejemplo, un paciente que venga de Italia ahora, por eso tenemos las fronteras cerradas, pero un paciente que venga de Italia ahora y que venga con fiebre y con tos, ya está confirmado que tiene, o sea, no hay nada que discutir. Tiene COVID. ¿Listo? También cuando la transmisión de la gente de los modos usuales es plausible. Entonces, un caso puede ser considerado asociado epidemiológicamente a un caso confirmado si por lo menos uno. A ver, ¿cómo les explico? Por ejemplo, el señor que vino de Barcelona, llega el 7 de marzo, contagia al hijo, el hijo va al colegio, los niños, los compañeritos del colegio están pues allá y los compañeritos interactúan con sus padres. Entonces, si uno de los padres aparece contagiado, digamos que lo más probable es que toda la cadena de transmisión esté contagiada. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando rastreamos clamidia. Cuando rastreamos clamidia, cuando se rastrean enfermedades venéreas, pues por ejemplo, con clamidia hay que ir y buscar a todas las parejas sexuales de esa persona y al resto de los que están allá, porque ya si alguien tiene clamidia, lo más probable es que a sus parejas sexuales pues le haya ocurrido un contagio. Entonces, para poder que nos demos cuenta que todas estas cosas están pasando, ustedes, doctores, van a tener que diligenciar unas fichas de notificación. Y en esas fichas hay unos datos básicos y unos datos complementarios. En los básicos se registra lo sociodemográfico, nombre, edad, ¿sí? Y en los complementarios son datos del evento de interés en salud pública, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo los datos básicos. Esta es la ficha de VIH-Sida. Los datos básicos y abajito ya están los antecedentes epidemiológicos. Diagnóstico de laboratorio, información clínica. Y empieza a preguntar una serie de variables. Candidiasis esofágica, cáncer cervical invasivo, en fin. Esos elementos, una vez que se recogen, eso caen al sistema civil, eso se carga al sistema y el sistema articula, sumando todos los casos de todo el país o de la región que nos interesa, y nos puede dar una alarma de si se están disparando ciertos casos o si está cambiando alguna circunstancia puntual. Entonces, con las fichas se hacen notificaciones y hay varios tipos de notificación. La notificación positiva es cuando notificamos de manera oportuna, oportuno puede ser semanal o puede ser inmediato. Esas son las dos opciones. O se reporta cada semana o se reporta de inmediato. Entonces, por ejemplo, si vos tenés un evento que tenés que reportar de inmediato y lo reportas a la semana, está mal. Eso ya sería notificación tardía. ¿Sí? ¿Qué es notificación negativa? Notificación negativa es cuando se informa el cero. Cuando se informa que no tenemos casos. Eso es notificación negativa. Porque si yo no informo que no tengo, puede ser que no tenga o puede ser que se me olvide informar. Entonces, por eso hay casos que es fundamental hacer notificación negativa. Notificación silenciosa es la que es cuando hay silencio, también se le llama silencio epidemiológico. Es que en una semana determinada la UPG no generó información. Y tardía es cuando se pasa de las fechas que están definidas. Hay una periodicidad, les decía ahorita, la inmediata. Entonces, por ejemplo, si a mí me llega un caso de parálisis flácida, eso hay que notificarlo de inmediato. Si me llega un caso de rabia, lo tengo que notificar de inmediato. O sea, hay un correo electrónico al que se manda una cosa, o un fax, y eso se manda de inmediato. No es para esperar al otro día, o al final de la semana, o cuando me acuerdo. Hay otro reporte que es el reporte semanal,
y no hay más. Los ajustes de los que hablan aquí, hacen referencia a esa que, listo, a veces pasó que por alguna razón algo cambió, por ejemplo, un paciente que creíamos era caso sospechoso de algo, pero luego llegó el informe de laboratorio y se convirtió en caso confirmado, caso comprobado. Entonces, ok, caso confirmado de tal cosa. O al revés, salió y se descartó. Entonces hay que sacarlo de la notificación. En la notificación semanal es muy importante que las UPGD tienen que reportar los lunes, las unidades notificadoras municipales los martes y las distritales los miércoles. Eso es muy importante porque dependemos de la calidad de la información para poder reportar. Entonces, ese es básicamente el tema de vigilancia en salud pública. Y lo que van a hacer ustedes ahorita es que van a tomar unas fichas de notificación y van a generar una notificación. Entonces van a leer el protocolo, van a distribuir por grupitos, se van a leer el protocolo que les corresponda y van a desarrollar una ficha. Van a desarrollar una ficha y van a explicar cómo es cada uno de los casos. A eso le hacen así de rapidez unas diapositivitas y las suben a la plataforma. Básicamente es eso, muchachos. Una vez que hayan terminado el taller, hacemos una reunión. Ahorita hacemos una apertura para aclarar dudas de estas diapositivas. Luego de eso, ustedes hacen el taller y luego hacemos la revisión de dudas y hacemos el examencito. ¿Listo? Entonces, espero que les haya quedado claro y que, pues, que sea de su interés. Y nada, quedamos así.